Buenos días a todos y a todas. Hoy nos encontramos con Jorge Carrera. Él es licenciado en Economía de nuestra Casa de Estudios y doctor en Investigaciones. También dio muchas clases y conferencias también en lo que es en universidades del Viejo Continente, como por ejemplo Lyon, Madrid y Roma, además de una amplia experiencia profesional. Eh, Agradecerte, Jorge, primero que nada, por, por acceder a esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto y nada, esperamos las preguntas. Dale. En sí, las preguntas están orientadas a lo que es la reestructuración de la deuda, que se dio ayer. Y bueno, primero que nada, ¿qué te parece los términos en los que se dieron esta reestructuración de la deuda? Bueno, yo creo que fue un paso muy importante, un avance en una negociación sumamente difícil, porque si bien Argentina manifestó su voluntad de tratar de evitar un default, también manifestó que la deuda que se había heredado del gobierno anterior estaba en niveles que eran imposibles de afrontar, imposible de afrontar sin una reestructuración grande, es decir, sin un cambio importante en la forma de pagar, porque lo que hubiéramos tenido que pagar este año y en los próximos 10 años, por ejemplo, era una restricción completa a la posibilidad de un crecimiento ni siquiera modesto en términos económicos, porque era un drenaje de divisas que iba a hacer año tras año imposible crecer, y lo único que iba a poder hacer la economía es tratar de achicarse y ajustarse para tratar de generar ese excedente en dólares que necesitamos para pagar la deuda. Me parece que todo el equipo económico, el presidente y el ministro Martín Guzmán, plantearon una estrategia importante. Puede haber parecido larga la discusión, pero en general cuando se discute tanta plata y las discusiones son por quitas tan sustantivas, es lógico que no, las cosas no se arreglan de un día para el otro. No es que yo propongo 40 y los otros proponen 60 y al otro día decimos, bueno, nos juntamos en la mitad y cortamos, sino que hay un montón de situaciones y cuestiones que muchas veces no son solamente los valores en términos de valor presente neto, que es lo que se descuenta, sino que hay cuestiones legales, qué derechos van a tener los tenedores de esos bonos. Ahí hay toda una lógica en que se están reestructurando tanto los bonos que venían del canje de 2005-2010, de la época del kirchnerismo, de la época de la Baña incluso, con los bonos nuevos, es decir, los bonos que había emitido el gobierno Macri. Fíjense qué paradoja de que se terminaban de reestructurar dos tipos de bonos. Los que venían del kirchnerismo no era que venían de deuda tomada por el kirchnerismo, sino que venían de todo lo que se había hecho en 2005 para reestructurar toda la deuda que habíamos tomado en el programa ortodoxo y neoliberal de los 90 de la convertibilidad. Ustedes un poco eran chicos, pero también hubo un proceso de endeudamiento muy parecido, pero más largo, al que hubo en los 2 años de gobierno Macri. Entonces, fíjense que en realidad algunas cosas que la gente no nota es que las dos cosas que están reestructurando son dos grandes paquetes de bonos, los que se llaman bonos del canje y bonos globales, los nuevos, pero esos dos paquetes vienen de dos gobiernos que hicieron políticas ortodoxas de apertura financiera, de apreciación del tipo de cambio, y que tomaron mucha deuda, y los mercados le financiaron la deuda. Uno, lo que pasa es que es la segunda vuelta que los estamos reestructurando. Fíjense, eso es muy impresionante. Entonces, cómo la deuda no nace de un repollo, sino que nace de dos programas de política económica que fueron muy claros. Dicho esto, yo creo que el alivio que consigue el gobierno, que bueno, depende cómo uno lo mire, pero sobre todo lo más importante en el alivio no es tanto en la quita de capital, sino, y eso para estudiantes de economía es más fácil de entender, muchas veces para la gente dice, bueno, pero la cantidad de deuda queda igual, pero el corrimiento de deuda no es lo mismo que yo tenga que pagar $100 mañana, que tenga que pagar $100 dentro de 20 años y con un plazo
donde voy estirando esos pagos, ¿no? Porque ahí obviamente que el valor presente que hoy tiene eso y la posibilidad de hacer esos pagos es muy distinta. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pagar todo lo que tenía que pagar en los próximos 5 años, como les dije, no podía crecer. En cambio ahora, con la mínima cantidad de pagos que hay que hacer en los próximos 3 años, eso va a permitir, me parece, un crecimiento mucho más sostenido, va a permitir implementar políticas de desarrollo, y entonces, ustedes saben que la sostenibilidad de la deuda se mide como un cociente, como la relación entre lo que debes y el tamaño de tu país. Si nosotros logramos que lo de abajo, el tamaño del país crezca, bueno, el peso de esa deuda sobre el país obviamente que va a ser muy, muy menor en comparación con lo que es ahora. Por eso yo creo que en ese sentido la deuda fue una gran desgracia de la economía argentina, en la que caemos por enésima vez. Creo que el proceso en cómo se ha dado esta reestructuración, evitando en lo posible un default, porque tampoco algunos colegas o compañeros dicen, bueno, podíamos haber ido a un default y ir a ver qué pasaba y esperar unos años para arreglar. Eso no es tan simple ni es tan fácil, porque el default es un proceso que es complicado. 2001 fue un proceso muy complicado. Entonces, me parece que haberlo evitado fue una inteligencia estratégica importante del ministro y del presidente. Sí, bueno, y en base a eso queríamos preguntarte cuál podría ser el impacto de esta reestructuración en lo que es el déficit fiscal y la presión impositiva que se podría ejercer al no tener tanta deuda. Bueno, eso un poco como corolario de lo que yo estaba diciendo, es posible deducir que si hasta el año pasado vos tenías pensado este año y el próximo, suponiendo que no hubiera habido toda esta cuestión de la pandemia que generó un déficit fiscal extraordinario, pero suponiendo que no hubiera ocurrido eso, vos tenías pensado tener entre 4 y 6 puntos de gasto solamente para pagar los vencimientos de la deuda. Eso significaba que había que hacer un esfuerzo enorme para cobrar impuestos o para reducir gastos y conseguir esos dólares. O sea, tener además un tipo de cambio muy, muy alto para tener un superávit comercial muy grande. Ese superávit comercial en general está en manos privadas, o sea que después el Estado con impuestos pudiera apropiarse de una parte de ese superávit comercial a través de los impuestos y transferirlo al exterior para pagar la deuda. Eso todo desaparece, es decir, los pagos que va a haber que hacer ahora a los acreedores privados son bastante bajos hasta el año 2024 y después van creciendo muy gradualmente. La tasa de interés que se negoció, además, es mucho menor que la que tenían los bonos que se van a cambiar. Entonces, yo creo que eso va a permitir o tener un déficit menor o los mismos fondos poder usarlos para cuestiones que sirvan para el crecimiento. Entonces, en eso me parece que es muy positivo. Visto del otro lado, depende si lo que se quiere es, por algún motivo, reducir la presión impositiva, también eso serviría, porque, como decimos en economía, ceteris paribus, o dado lo que tenemos, al tener que gastar menos en términos de la deuda, también podría ser menor la presión impositiva, o por lo menos ordenar la presión impositiva que en Argentina es un poco desordenada y muchas veces afecta a sectores, tanto sectores sociales como sectores productivos, que no es lo más apropiado que tuvieran tanta carga impositiva. Genial, Jorge. Bueno, también en concordancia con lo que veníamos hablando, toma una parte importante, si bien algo de estos días, bueno, hoy, ayer, algo se pudo divisar, también a partir de esta reestructuración de la deuda, cómo va a repercutir en los mercados, más precisamente en Wall Street. Ya, yo creo que el tema en los mercados es positivo. A mí me parece que obviamente lo importante de cómo va a repercutir en los mercados es cómo nos afecte a nosotros.
los mercados per se no deberían ser tan importantes para nosotros en tanto y en cuanto sirvan para algún objetivo. Muchas veces el gobierno anterior se desvelaba y vivía obsesionado por agradar a Wall Street, pero como no hizo las cosas correctas, a inicios de 2018, en abril, mayo de 2018, una parte importante de los mercados lo abandonaron, por más que el gobierno había intentado hacer lo que ellos llamaban seducción y convencimiento de los mercados. Entonces, a mí me parece que lo mejor que uno puede hacer para los mercados es mostrar un programa macroeconómico como el que vamos a tener una vez solucionada esta cuestión de la deuda, que sea consistente, que sea creíble, que lleve crecimiento y desarrollo a la Argentina, y eso va a mejorar mucho la economía, y me parece que finalmente los mercados son más propensos a prestar a esos países que son estables. Entonces, si nosotros con estos resultados del canje de deuda, no solamente la deuda local se ha canjeado, porque también simultáneamente ayer se estuvo tratando en el Parlamento el canje de deuda, la extranjera que negoció Guzmán, y también Guzmán envió un proyecto al Parlamento para reorganizar la deuda en dólares bajo ley argentina. Entonces, esas dos cosas dan un alivio financiero muy, muy importante, y yo creo que tanto Wall Street como la bolsa en Argentina, distintos mercados de valores, van a tomar nota de eso. Eso no es solamente bueno porque eventualmente, si necesitara cubrir algún proyecto de inversión, el Estado podría endeudarse. Yo creo que solamente para esas cosas debería tomar deuda el Estado, sino también porque para las empresas es importante. Obviamente, si el gobierno está en default, para una empresa privada, para una empresa pública, para una obra de inversión, siempre es más difícil conseguir dinero en el exterior, porque obviamente lo que pasa con el soberano, y sobre todo si el gobierno, a lo que llamamos en las jergas deudor soberano, está en default, eso contamina, llamémosle así, o hace que te cobren más tasa de interés a cualquier empresa privada cuando va a pedir fondos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el sector privado o empresas semipúblicas como el YPF, etcétera, podrían fácilmente mejorar la tasa a la que tomarían deuda. Y eso, si es una deuda tomada obviamente para invertir, me parece que puede ser positivo, porque obviamente tenemos nosotros un déficit de financiamiento. No es que nosotros decimos, invierto y tengo los dólares para invertir. Buenísimo, entonces es un panorama bastante favorable. Tenemos. Yo creo que sí, que es un buen escenario. Obviamente que no hay panacea, y encontrar un sendero de crecimiento en una economía como la Argentina, y además en medio del lío que estamos, como es la pandemia, tratar de atender a todos los sectores. Ustedes fíjense que el déficit ha crecido enormemente, puede llegar a ser 8 o 9 puntos del PIB, y eso hay que financiarlo. El financiamiento es todo en parte con financiamiento del Banco Central, lo cual también requiere un esfuerzo muy grande. Entonces, no es que está fácil la cosa. Lo que yo digo es que si vamos encontrando el camino para solucionar la cuestión sanitaria, que yo creo que en eso el gobierno ha estado muy bien, y adicionalmente encontramos una solución financiera, ya tenemos parte de dos problemas solucionados y para volver a crecer. Recuerden que nosotros venimos, que los 2 últimos años del gobierno de Macri fueron de una recesión recontraprofunda, con empresas que quedaron muy mal. Entonces, hay que solucionar aquella pandemia y hay que solucionar esta pandemia. Pero bueno, lo mejor es empezar por tener solucionada la caja. Y yo creo que eso es lo que ha hecho Guzmán. Buenísimo. Y como última pregunta, queríamos saber cuál te parece que debería ser el tema a abordar en la agenda de política económica
el tema que se viene? Yo creo que hay, bueno, primero un tema de corto plazo, que es este que señalaba recién, que es cómo encontrar, y además ahí dependemos mucho de cosas que no tienen tanto que ver con la economía, ¿no? Dependemos de los médicos, dependemos de que la sociedad siga mostrando un comportamiento bastante ordenado, como ha mostrado para sorpresa de mucha gente hasta ahora, y que podamos ir saliendo de esta situación gradualmente. Una vez que eso se vaya concretando, que en los números económicos eso lo estamos viendo, porque hay una recuperación bastante acentuada. Bueno, esa es la primera parte. Yo creo que esto le abre la cancha al equipo económico y al gobierno para plantear una estrategia ya más pensando en el crecimiento. Yo creo que obviamente que hay algunos temas más de coyuntura que son importantes. Hay todavía, porque digámoslo la verdad, el gobierno Macri no se privó de nada. O sea, no es que solamente se endeudó con Wall Street y con el sector privado en Argentina, no. Además de todo eso, también se endeudó, recordarán, con el Fondo Monetario. Y con el Fondo Monetario se endeudó por el préstamo más grande, no solo en nuestra historia, sino el más grande del fondo para un país como Argentina. Y bueno, y ahí estamos trabados, porque esa plata ya la recibimos, esa plata a algún lado fue a parar, y es responsabilidad del país pagar eso o ver cómo lo renegociamos. Entonces yo creo que ahora el gobierno tiene otra tarea harto difícil, como dirían los mexicanos, que es negociar con el Fondo Monetario. Pero al margen de eso, yo creo que también se abre el espacio para plantear un esquema de crecimiento. Yo creo que el presidente, el ministro, todo el equipo económico tiene eso en la cabeza. Ya se han ido conociendo algunas de estas 60 medidas, algunas que van apareciendo. Lo del procrear está muy bueno, lo de la economía del conocimiento, la nueva ley que ya creo que tiene aprobación del Senado, me parece que ya está aprobada en las dos cámaras, y hay distintas medidas, estas famosas 60 medidas que se van a ir presentando. Yo creo que eso, poner en el carril de crecimiento de vuelta a la Argentina, va a ser una cosa muy buena, y esa sí que es la prioridad, porque todo lo que preocupa a este gobierno, que es la distribución del ingreso, la pobreza, la desocupación, que era la preocupación por la que ganó este gobierno, y ahora con la pandemia todo eso se ha empeorado. Bueno, de todos estos problemas solo se sale creciendo. Y para crecer hay que tener la menor cantidad de restricciones externas y financieras posible, y es lo que ha tratado de hacer el gobierno. Así que yo creo que la prioridad ahora es pensar cada dólar que se usa, cómo se usa en la forma más inteligente, cada inversión que se hace, cómo se hace en la forma más inteligente, cada puja distributiva que va a haber, porque eso no nos engañemos, es una sociedad democrática, es una sociedad que puja mucho y pelea mucho por sus ingresos, y eso está muy bien que así sea, pero bueno, hay que ver cómo organizamos eso, porque claramente, y más saliendo de esta situación, hay que ordenar el proceso de precios, de tarifas, de salarios, de tipo de cambio, para garantizar que el objetivo prioritario sea crecer, crecer, crecer. Genial, Jorge, muy, muy claro el análisis en general. Bueno, no queda más nada que agradecerte. Más que nada, nosotros lo que queremos formar es, obviamente, una mirada por ahí crítica, y que no se queden con solamente una vista los estudiantes, sino que escuchen las distintas voces, y qué mejor que profesionales que saben de la materia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Obviamente siempre es bueno poder conversar con los alumnos de la facultad, con todos los futuros colegas, y bueno, siempre a disposición para lo que se pueda ayudar. Genial, Jorge. Saludo grande. Adiós.